Vamos a estudiar en este vídeo los puntos de la fosa navicular. Como vemos en esta cartografía auricular, está representada de color rojo la zona que corresponde a la fosa navicular. Recordemos que la fosa navicular es una pequeña depresión localizada entre la rama inferior y la rama superior del antihélix y por la parte externa delimita con el hélix. En esta zona se va a encontrar uno de los puntos más importantes de la auriculoterapia, que es el punto Shen-Mem. Vamos a ver a continuación la diferente localización de los puntos y sus indicaciones. La primera zona que vamos a reconocer va a ser la zona de la articulación coxofemoral, indicado este punto para tratar todo lo que sean artritis y artrosis de la articulación. Recordemos que en la primera porción de la rama inferior del antihélix se localizan las nalgas. Y en esta zona tan amplia de lo que es el antihélix se va a localizar todo lo que sean las lumbares y la zona del coxi. Por lo tanto, todo tiene una estrecha relación. Cuando realizamos un tratamiento, hay que localizar con el palpador auricular la zona que está más sensible. La siguiente zona que vamos a ver es la zona donde se encuentra el punto Shen-Men o energía mental. Este es uno de los puntos más importantes dentro de la auriculoterapia. Este es un punto que se va a utilizar en casi todos los tratamientos, porque con este punto vamos a buscar armonizar, sedar, relajar, tranquilizar la mente, calmar esos estados de ansiedad. Por eso es un punto recomendable utilizarlo en casi todos los tratamientos. El siguiente punto que vamos a reconocer va a ser el punto de la cavidad pélvica o cuello uterino, indicado para tratar todos los procesos ginecológicos y pélvico. Y volvemos a ver que está localizado dentro de lo que es la zona lumbar, del sacro, del coxi, de las nalgas, de la articulación coxofemoral. Todo tiene una estrecha relación. La siguiente zona que vamos a reconocer es la zona donde se encuentra el punto del asma, indicado para tratar afecciones pulmonares, pero precisamente los tratamientos para el asma. El siguiente punto es el punto de la hepatitis, indicado para tratar todos los procesos de hepatitis. En la siguiente zona vamos a reconocer dos puntos. El primero de ellos es el punto hipotensor, el punto específico para tratar la hipertensión arterial. Claro, ya hemos visto 2 o 3 puntos que tratan la hipertensión arterial. Por lo tanto, cuando viene una persona a tratar hipertensión arterial, ¿qué punto utilizamos? Pues el punto específico para la hipertensión arterial es este, por lo tanto hay que colocar una pequeña semilla aquí. Luego hemos visto que el punto que trata el ascenso de Jan de hígado trata la hipertensión arterial y el punto que está en el ápice de la oreja trata la hipertensión arterial. Claro, tenemos que ver si esa hipertensión arterial viene por un ascenso de Jan de hígado, si hay demasiado calor en la parte superior y ahí se pueden colocar los demás puntos. El otro punto que encontramos en esta zona es el de los genitales internos. Recordemos que del lado externo, pero sobre lo que es el hélix, están los genitales externos. Aquí adentro vamos a encontrar el punto de genitales internos, específico para tratar todo tipo de trastornos ginecológicos, dismenorreas, amenorreas, menstruaciones irregulares, infertilidad, impotencia masculina, eyaculación precoz, disfunción eréctil, varicocele, alteraciones en el esperma. En el próximo vídeo encontraréis cómo localizar todos estos puntos de la fosa navicular en forma práctica.